Muy bien, continuamos con la próxima charla que la va a brindar la doctora Graciela Pérez, médico infectóloga, profesora adjunta de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas y encargada de la Unidad de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública. Nos va a hablar sobre vacunación COVID y enfermedades reumáticas. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y veo muchas amigas que hacía tiempo que no nos veíamos, así que un gustazo estar acá, aunque sea virtualmente con todos ustedes. Comparto la presentación. ¿Se ve ahí? Aún no. Ahora sí. Bárbaro. Bueno, la idea es charlar un poquito sobre la vacunación contra COVID-19 y un poco más específicamente en las enfermedades reumáticas, pero sobre todo en general. Entonces, para ponernos en ambiente, esta pandemia lo que tiene es que es la primera pandemia que ha sucedido en el mundo por un virus, por un coronavirus. Otras pandemias han sido por virus influenza, pero esta es la primera por coronavirus. Entonces, desde que se declaró la pandemia en marzo del 2020, realmente ha sido un aprendizaje para todos los profesionales de la salud, y con muchas incertidumbres, y a medida que avanzó el conocimiento con certezas, ¿no? Entonces, estos son los datos de la OMS de hace unos días, del 2 de noviembre. Fíjense que casos confirmados en el mundo, casi 247 millones de casos, lamentablemente fallecidos más de 5 millones, y seguramente son más porque, bueno, Uruguay tiene capacidad de diagnóstico, pero hay otros países que no la tienen. Entonces estos números son sobre los casos confirmados con diagnóstico, o sea que esto seguramente es mayor el número de casos en el mundo. Y la buena noticia es que la herramienta que tenemos para prevenir esta enfermedad es la vacuna. Ya se van administrando más de 6 billones de dosis en el mundo. Eso sí, con disparidades, inequidades, porque no todos los países han tenido la fortuna que tenemos nosotros de tenerla disponible. Hay países que tienen menos del 10% de la población vacunada. Pero bueno, se va avanzando. Si vemos acá en esta tabla, vemos que las Américas, la región de las Américas lamentablemente es la que más casos ha tenido, y en la gráfica de costado cómo ha sido esta pandemia, que ha sido con sucesivas olas, ¿no? que han ido sucediendo. Ahora en Europa están aumentando nuevamente los casos. Y en cuanto a prevención de la infección por SARS-CoV-2, que es el virus causante de COVID-19, lo que se supo, bueno, desde un principio, que el distanciamiento físico era la medida, porque es un virus que se transmite por vía aérea, por gotitas. Entonces obviamente el distanciamiento es una medida muy efectiva, y la mascarilla, ya sea para el que tiene el virus o el que no lo tiene, para prevenir la transmisión, también es muy efectiva. Y la higiene de manos, al tocar la superficie donde puede estar el virus, luego tocarse las mucosas, puede adquirirse. O sea que esas son medidas que son efectivas y que siguen siéndola. Pero afortunadamente, gracias a una investigación que fue muy rápida en el mundo, por asociación entre la academia, los laboratorios que la producen, los países, etcétera, se logró tener vacunas disponibles de distintas plataformas, y esta es una estrategia para las enfermedades infectocontagiosas, para todas, que existen vacunas, es muy útil, y por eso está como un globo verde grande. Entonces, bueno, Uruguay obviamente está utilizando esta estrategia, y los valores que sustentan esta estrategia de vacunación es la responsabilidad, solidaridad y bien colectivo. Hay que tener claro que las vacunas siempre son una estrategia poblacional, van a proteger a la persona, pero tanto más van a proteger cuando se vacune la población en su conjunto. Eso va a mejorar la inmunidad y va a mitigar la epidemia, y ojalá que se llegue a la inmunidad de rebaño. Eso es una cuestión de responsabilidad individual y social, y de solidaridad. Los objetivos de la vacunación fueron inicialmente reducir la mortalidad, es decir, prevenir los casos severos, prevenir la enfermedad y mantener los servicios esenciales funcionantes. Y un
Un objetivo posterior, que es el que se intenta alcanzar ahora, es reducir el impacto en la vida social y en la economía. Los grupos objetivo son precisamente aquellos que se fueron habilitando los grupos con mayor riesgo de enfermedad grave, que ahora vamos a ver cuáles son, pero la edad es uno de los factores de riesgo más importantes, la edad mayor a 60, pero sobre todo mayor a 70, enfermedades crónicas, dentro de las cuales están las enfermedades reumatológicas autoinmunes, y poblaciones cerradas, trabajadores esenciales, y finalmente tratar de llegar a la vacunación universal. Primero se puso un objetivo del 70%, y ahora se levantó la escala a tratar de llegar a lo más posible al 80%. Esto fue porque vieron que hay distintas variantes del virus, y nosotros teníamos primero la original, luego tuvimos la gamma, con esa gran ola que hubo en Uruguay, y ahora la variante predominante es la delta, que tiene más transmisibilidad, entonces hay que tratar de lograr una tasa de vacunación de la población mayor. Depende de la situación epidemiológica y de la disponibilidad de la vacuna. Como ustedes saben, en Uruguay se fue disponibilizando, fue llegando semana a semana las vacunas. La protección, los principios que sigue Uruguay es una protección equitativa para que todas las personas que pertenezcan a un grupo puedan acceder a la misma, gratuita, como son todas las vacunas en Uruguay, no obligatoria, y con una priorización que tuvo en cuenta las vulnerabilidades y los riesgos, y la reciprocidad. Esto se habla del personal de salud, o sea, se pone el personal de salud, bueno, reciprocidad, proteger a este personal. Estos son ni más ni menos los objetivos estratégicos que definió la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Proteger la integridad del sistema de salud, reducir la morbilidad y mortalidad, y reducir la transmisión de la infección comunitaria. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, lo seguimos de largo. Esto es contar un poquito las vacunas que tenemos. Coronavac de Sinovac es una vacuna inactivada. ¿Esto qué significa? Que al virus, al SARS-CoV-2, se lo inactiva, se lo mata de distintas maneras, y esto es lo que se inocula. Esta vacuna fue la que más se administró. Inicialmente fue habilitada para 18 a 60 años, y luego, con evidencia de estudios de efectividad, se extendió el límite hasta los 70 años. Bueno, la vacuna de Pfizer-BioNTech es una vacuna innovadora, es la primera vez que se utiliza en el mundo estas vacunas, que son de ARN, o sea, del material genético del virus, que está envuelto en nanopartículas, y eso es lo que se inyecta. Y también, primero fue aprobada para mayores de 16 años, en Uruguay estaba para mayores de 18, en algunas circunstancias mayores de 16, y luego, con los estudios de eficacia y de seguridad, se aumentó para los adolescentes. Y ahora se está aplicando en Uruguay desde 12 años en adelante. Algunos países ya la empezaron a aplicar a los niños. Uruguay aún no ha sido aprobado, esto tiene que ser analizado. Y la vacuna de Oxford AstraZeneca es una vacuna vectorial, es decir, que es otro virus, es un adenovirus, al cual se le pone un pedacito del virus SARS-CoV-2, la proteína S, la Spike, perdón, y bueno, y eso es lo que se inyecta, y en Uruguay fue aprobada para mayores de 60 años. Esto para comentarles, para que ustedes sepan que en Uruguay desde hace décadas funciona lo que se llama la Comisión Nacional Asesora de Vacunación, que son quienes asesoran al Ministerio sobre todas las vacunas que se administran en Uruguay. Es un grupo interdisciplinario con profesionales de distintas áreas, pediatras, infectólogos, inmunólogos, etc. Y se agregó, para hacerlo más amplio, un grupo ad hoc, que fueron los que fueron analizando todas las vacunas que se iban a aplicar, y a su vez las indicaciones. Y el Ministerio luego toma las recomendaciones que hace este grupo, que son horarios e independientes. Esto es algo para estar muy orgullosos. Uruguay, en este caso, está siguiendo la vacunación con estudios propios. Muchas veces nosotros mirábamos a otros países sobre qué era lo que pasaba, y esta vez se están haciendo estudios propios de lo que es la efectividad. Es decir, una cosa es el estudio de eficacia, que es con poblaciones
que se siguen, y otra cosa es qué pasa en la vida real. Uruguay ha hecho estudios de efectividad, y este es a junio, esto sigue en marcha, siempre se está estudiando la efectividad de las vacunas, se están haciendo estudios serológicos también, desde el Ministerio, y ustedes ven cómo para la población general, la vacuna de Pfizer se mostró al 30 de junio, acá estaba circulando, sobre todo la variante Gamma, tenía una efectividad en reducir los casos incidentes del 78%, pero una efectividad en reducir los ingresos a CTI y en fallecimientos muy por encima del 90%. Y Sinovac también, es decir, menos efectividad para reducir los casos incidentes, pero una efectividad en reducir los ingresos a CTI y reducir los fallecimientos muy alta, mayor al 90%. Y eso fue lo que logró frenar la ola que tuvimos. Y bueno, también se estudiaba en recursos humanos en salud, en personal de salud, porque es personal que está mucho más expuesto y con mayor riesgo de enfermar, ¿no? Bueno, se ha vacunado en puestos de vacunación específicos para la vacunación contra COVID, para evitar afectar la vacunación de esquema, es decir, que las otras vacunas se siguieran dando en grandes centros, lugares donde se puede ir con el auto, móviles, sobre todo las personas que viven en el interior sabrán la vacunación pueblo a pueblo, cómo se hizo, y también se vacuna a domicilio a aquellas personas que no lo pueden hacer de ninguna otra manera. Entonces acá, bueno, este es el punto que me quería detener un poquito. El riesgo de enfermedad grave por edad y comorbilidad. El mayor riesgo de enfermedad grave es la edad, en los adultos mayores, mayor a 70 años sobre todo. Y los residentes de los establecimientos de larga estancia para adultos mayores fueron, como se ha visto en el mundo, como un lugar donde se dieron lamentablemente muchos casos y muchas muertes en el mundo, no tanto en Uruguay, porque aparte del riesgo de la edad, es el riesgo de la transmisión de personas que viven juntas, ¿no? Y las comorbilidades que aumentan el riesgo son, sobre todo, se ha visto la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas, y las enfermedades, bueno, la lista es larga, pero las enfermedades que causan inmunosupresión, como el cáncer de cualquier tipo, o las enfermedades per se, como las autoinmunes, o cuando las personas reciben medicamentos que disminuyen las defensas, bien, como recién estaban hablando de los biológicos, o de otros medicamentos que disminuyen las defensas, eso aumenta el riesgo de enfermedad grave. Hay también un riesgo de exposición, cuanto más exposición es mayor riesgo, y de vulnerables, personas privadas de libertad, refugios, situación de calle, las personas discapacitadas por menor posibilidad de protegerse a sí mismo, y el otro grupo objetivo, que es el personal de salud y los trabajadores esenciales, que para mantener la red social funcionando. La vacunación se realiza por agenda electrónica, en forma directa en algunos colectivos, como los establecimientos de larga estancia para adultos mayores, la población privada de libertad, refugios, situación de calle, poblaciones cerradas. Algunas situaciones urgentes se trataron a través de la comisión COVID, es decir, cuando, por ejemplo, los médicos nos decían, bueno, esta persona va a iniciar medicamentos inmunosupresores dentro de poco, o es una persona que está en quimioterapia, entonces el momento óptimo para vacunar es bueno, entonces a veces eso se hacía como, se elegía el momento para la vacunación. La vacunación pueblo a pueblo. Las embarazadas fue otro tema. Al inicio no había datos sobre la seguridad de la vacuna en las embarazadas, y impresionaba que la enfermedad no era más grave en las embarazadas, y luego lo que se vio es que las embarazadas en un grupo de riesgo de enfermedad grave y de muerte, y empezó a surgir evidencia de seguridad. Entonces, de pasar de ser una vacuna que no estaba especialmente indicada, a no ser que hubiera mucha exposición, pasó a ser una vacuna especialmente indicada. Todo esto es porque la evidencia y la información va surgiendo momento a momento. Uruguay también tiene que estar orgulloso de que vacuna a todos los que están aquí. Entonces los extranjeros que residen en el país también pudieron recibir la vacuna, primero con pasaporte, con un trámite, y luego conceder la entidad, y también se está vacunando como una cuestión humanitaria a los tripulantes de barcos pesqueros o mercantes, etcétera, que por estar todo el tiempo en alta mar no tienen posibilidad de vacunarse en su país de origen. Estas son todas las comorbilidades y condiciones que se fueron priorizando, ¿verdad? Por mayor riesgo de enfermedad grave.
Y así es como se fue dando la vacunación. Empezó en febrero con los vacunadores, en marzo personal esencial, personal de salud, se fueron agregando distintos grupos etarios, población privada de libertad. Esto también dependía de la vacuna que iba llegando, ¿verdad? Y para quienes estaba habilitada, ¿no? Los mayores de 80 años, en marzo, fue el que se vacunaron los 71 a 79, todo esto es dependiendo de para quiénes estaba indicada y cómo iba a llegar, y bueno, y eso, cómo iba a llegar. Las comorbilidades se fueron agregando desde la semana 1, las enfermedades crónicas, el embarazo fue en mayo, priorizado, facilitar el acceso pueblo a pueblo. Bueno, vamos viendo acá todos los grupos. En junio es que se habilitó a los adolescentes, barrio a barrio, la vacunación en el puerto para los extranjeros, y me voy a detener un poquito en lo que más estamos ahora, que es la tercera dosis, ¿verdad? El por qué, y bueno, las personas inmunodeprimidas, en agosto se comenzó a dar la tercera dosis para las personas inmunodeprimidas, y las personas vacunadas con Coronavac. Y en octubre, las mayores de 60 años y personas de salud, y también ahora ya está abierta la agenda, y se están vacunando las personas 18 a 59 años, vacunadas con Pfizer con comorbilidades. ¿Por qué la tercera dosis en inmunodeprimidos? Es para optimizar la respuesta inmune en las personas inmunodeprimidas. Estos fueron los distintos comunicados, no vale la pena hablar de esto. Y hay varias publicaciones, acá les puse una, pero esta muestra cómo la respuesta a las vacunas disminuye cuando se reciben los fármacos que vemos acá, corticoides a altas dosis, disminuye por 10, los depletores de las células B, como es el rituximab, también disminuye la respuesta a las vacunas, los inhibidores del JAK, los anti-TNF, los biológicos, etc. Así como van disminuyendo la respuesta a las vacunas, estos fármacos. Entonces, el por qué es importante reforzar esa inmunidad dada por el esquema primario con una tercera dosis, que fue lo que se definió. Bueno, acá creo que hay personas que están dentro de este grupo y otras personas con enfermedades reumatológicas que tienen osteoporosis o que tienen, es decir, otras enfermedades reumatológicas que no causan inmunosupresión, pero sí los que tienen enfermedades que causan inmunosupresión, y sobre todo son los que reciben estos fármacos, los vemos acá, el metotrexate, azathioprina, 6-mercaptopurina, ciclofosfamida, leflunomida, la prednisona a dosis alta, ciclosporina, micofenolato, los biológicos, ¿bien? Que vemos acá, los inhibidores de la janusquinasa, es decir, todos estos fármacos disminuyen las defensas, favorecen tener una enfermedad más grave, y a su vez disminuyen la respuesta a las vacunas. La buena noticia es que hay también trabajos de investigación que muestran que un refuerzo realmente refuerza la inmunidad, es decir, recibir las 3 dosis realmente refuerza esa inmunidad y mejora los títulos de anticuerpos. Entonces, si pensamos en las dosis de refuerzo, que es un poquito en lo que estamos ahora, vemos que las personas que recibieron, si está indicada, las personas que recibieron el esquema primario con Coronavac, de 18 a 69 años, tienen indicada una tercera dosis. Esto no es porque la vacuna no sea buena, como vimos, tenía en el estudio de efectividad, son las vacunas muy efectivas, pero en forma natural los títulos de anticuerpos van cayendo, y como los títulos con Coronavac son un poco menores, es importante dar una tercera dosis, o sea, el esquema serían 3 dosis, para reforzar esa inmunidad. La tercera dosis es a los 3 meses de haber recibido la segunda dosis. Las personas inmunodeprimidas, si fueron vacunadas con Coronavac, se recomienda tercera y cuarta dosis de Pfizer. Las personas inmunodeprimidas que fueron vacunadas con Pfizer, solamente es necesaria una tercera dosis. Los mayores de 60 años tienen lo que se llama la inmunosenescencia, es decir, el sistema inmune también envejece y tiene menos habilidad para defenderse contra las infecciones, y también menos habilidad para responder a las vacunas. Entonces
es útil dar una tercera dosis para reforzar esa inmunidad proporcionada por las vacunas, ya sea que hayan sido vacunadas con Pfizer o con AstraZeneca. Y las personas menores de 60 años, pero que tienen comorbilidades, si bien su respuesta inmune es mejor, si llegan a adquirir de todos modos, porque nada es 100% de la vida, si llegan a adquirir de todos modos la infección, tienen más riesgo de que ésta se comporte de una manera más grave, entonces por eso se recomienda la vacunación. Y el personal de salud, porque está más expuesto que el resto de las personas, está más expuesto al virus SARS-CoV-2, es un personal que es necesario para que el sistema de salud esté funcionante, y además queremos, la vacuna de Pfizer previene además la transmisión, o sea, queremos que no enfermen y que no transmitan a los pacientes. Entonces, si vemos cómo ha sido la vacunación hasta ahora, comenzó el 27 de febrero, y con una primera dosis ya va vacunado más del 38% de la población, o sea que estamos llegando con una primera dosis a ese objetivo del 80%, con una segunda dosis 74%, o sea que esto se tiene que alcanzar, ¿no? Ese 74%, o sea, esas personas tienen que darse realmente la segunda dosis, y con dosis de refuerzo ya vamos un 35% de la población vacunada. Y si vemos en qué vacunas fueron dadas, el 49% fue CoronaVac, 50% Pfizer, y un 1% fue AstraZeneca. Si vemos en los grupos objetivos, vemos que de los 25 años para arriba, o sea, porque estos porcentajes son en población general, ¿no? 78% de la población general, y hay grupos que todavía no tienen habilitada la vacunación, como son los niños. Pero si nosotros vamos a los grupos a los cuales se les habilitó la vacunación, vemos que de 25 años para arriba, más del 90% se ha vacunado, con una dosis al menos, y bueno, la segunda dosis anda entre el 80 y pico y 90%, y los más jóvenes también han adherido muy bien a la vacunación. Fíjense que los adolescentes de 12 a 14 años, 82,4% con una dosis, y 77% con 2 dosis. Y esto está bien interesante ver cómo, a medida que va aumentando la cobertura vacunal, van disminuyendo los casos incidentes. Y lo que se vio es que en el mes de junio, cuando se superó el 50% de la cobertura con al menos una dosis de vacuna, cayeron los casos incidentes, cayó esa ola que teníamos. Entonces se demostró, evidentemente, cómo las vacunas funcionan, cómo siguen funcionando, y cómo son una estrategia que, no solamente esta, sino todas las vacunas que han logrado eliminar y erradicar algunas enfermedades en el mundo. En este otro gráfico se ve mejor cómo caen los casos a medida que aumenta la tasa de vacunación. No es ninguna novedad, es lo que ha pasado en el mundo, que las vacunas, bueno, las vacunas contra COVID funcionan, y es lo que logra, junto con las otras medidas. Esto es como haciendo un resumen para aquellas personas que reciben un tratamiento inmunosupresor, para aquellas personas que tienen alguna causa de inmunosupresión. Es importante recibir las 2 dosis del esquema primario de la vacuna contra COVID-19, y el refuerzo, es decir, porque de esta manera estamos realmente reforzando ese sistema inmune para combatir al virus si en algún momento se está expuesto al SARS-CoV-2. Seguir usando la mascarilla en lugares cerrados, ninguna protección es 100% de la vida, entonces se mejora la protección siguiendo usando mascarilla en lugares cerrados, seguir con la higiene de manos, actividades al aire libre, mantener el distanciamiento de las personas que no son las más cercanas. Es importante que los familiares reciban la vacunación, porque vimos que la respuesta a la vacuna es subóptima respecto a las personas inmunocompetentes. Entonces, si los que conviven están también vacunados, van a proteger a la persona que recibe inmunosupresores. Si la persona presenta cualquier síntoma, esto para los inmunodeprimidos y para todos, ¿no? Si presentamos cualquier síntoma respiratorio o fiebre, hay que consultar y realizarse el hisopado. Porque una vez vacunado, puede ser que nos proteja y no adquiramos directamente la infección, aunque no estemos expuestos, o que la adquiramos de una forma más leve. Entonces, muchos casos de COVID-19 en personas vacunadas son tan leves como un resfrío. Pero eso se transmite a otras personas. Entonces, si hay cualquier síntoma respiratorio, hay que hisoparse
para evitar transmitirlo a otras personas. Y por supuesto consultar al médico tratante ante cualquier duda, que puede ser sobre la vacuna, que puede ser sobre el momento óptimo para vacunarse. Bueno, muchas gracias y estoy para las preguntas o los comentarios que quieran hacer. Muchas gracias, doctora, por su exposición. Ya tenemos una pregunta. La voy a leer. La persona dice que tiene artritis, tiene la 4ª dosis. Pregunta, ¿qué test se tiene que hacer para saber si reaccionó a la vacuna, ya que toma metrotaxato y nunca lo suspendió? No tiene que hacerse ningún test. Nosotros vamos evaluando la efectividad de la vacuna, sobre todo con los estudios de efectividad, que son comparar, o sea, las tasas de infección en las personas vacunadas contra las no vacunadas. Los estudios serológicos, que es a lo que se refiere esta persona, hay un problema. No todos buscan la inmunidad por la vacuna, porque la vacuna es contra la Spike, y hay algunos que buscan los anticuerpos contra otra parte del virus. Entonces, aunque esté bien inmunizado, aunque esté correctamente, puede ser que ese estudio no sirva, no le muestre. Y otra cosa es que todavía no está bien claro cuál es el correlato de inmunogenicidad, o sea, todavía no está claro cuánta cantidad de anticuerpos tengo que tener para estar protegido. Entonces, en realidad, los estudios serológicos se hacen como una cuestión epidemiológica de la sociedad en su conjunto, no para casos individuales, porque no es útil. Es decir, si esta persona se dio las 4 dosis, es muy probable que esté protegida, y lo que tiene que hacer es, bueno, ya hizo lo que tiene que hacer, y igual seguir protegiéndose de las otras maneras, ¿no? Usar la mascarilla, etc. Muchas gracias, doctora. Están preguntando también en qué momento de gestación puede recibir la vacuna y con cuál de las vacunas. Bueno, en cualquier momento. No se puso trimestre en Uruguay, o sea, en cualquier momento del embarazo se puede recibir. Y en Uruguay la vacuna que se da puede recibir cualquiera de las dos, CoronaVac o Pfizer, pero en Uruguay se prefirió Pfizer para las embarazadas, algunas reciben CoronaVac también, y ahora es la vacuna que está disponible. Si la embarazada, lo ideal es que se vacune lo antes posible, y con Pfizer si aún no lo ha hecho. Muchas gracias. Tengo otra pregunta. ¿Cómo hace una persona que no puede trasladarse para que la vacunen en domicilio? Ahí está. Puede escribir a vacunacioninclusiva@msp.gov.uy. Esa es una forma, y se la va a ir a vacunar a domicilio. Hay que tratar, si hay alguna posibilidad de concurrir, mejor. Por ejemplo, en Montevideo, en el LATU, habilitan, si la persona tiene alguna locomoción, va en la locomoción, no se baja del auto, van los vacunadores y lo vacunan dentro del auto. Ahora, si no hay ninguna forma de trasladarse, escribir ahí, a vacunación inclusiva. Muchas gracias. Acá la está felicitando. Excelente como siempre tu exposición. Muchas gracias por tu colaboración con la Fundación. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta en este momento. Acá tenemos uno. ¿Qué va a pasar con los niños que ahora están contagiándose tanto? Gracias. Bueno, esto es, como ya se ha dicho en la prensa, el 24 de noviembre se va a reunir la Comisión Nacional de Asesores y se va a discutir esta comisión son un grupo de expertos, y es honoraria y son totalmente independientes, o sea que iban a discutir si consideran oportuna la vacunación, y bueno, irá y se comunicará. Muchísimas gracias. Tenemos un mensaje agradeciéndola, como siempre, muy claro. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación, y un gusto estar con todos ustedes. Gracias, Graciela. Buenísimo. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti, Graciela.